Continuemos en nuestro estudio en Isaías. Acompáñame a Isaías capítulo 41, por favor. Todos tenemos miedo a algo o a alguien. Todos los seres humanos tenemos un temor. Estuve investigando cuáles son los miedos más comunes que tienen las personas y tengo una lista aquí, quería compartírselas y que ustedes o afirmen o nieguen si esto en realidad es algo a lo que le tenemos miedo. Entonces no tienes que levantar la mano si le tienes miedo a estas cosas, pero las voy a mencionar. De acuerdo a esta encuesta, uno de los mayores miedos que la gente tiene es miedo a volar en avión. Bueno, no sé si eso te dé miedo a ti. Yo particularmente no me daba miedo volar hasta que llegué a los 40 años. Entonces ahora me da miedo ir en avión. Digo, tampoco es que viajo siempre en avión, ¿verdad? Pero la verdad es que la última vez que viajé sí fue una experiencia de, ok, esta cosa se puede caer, ¿no? Entonces, bueno, algunos tienen miedo a eso. Segundo miedo, claustrofobia, miedo a los espacios reducidos. Este sí yo puedo decir, yo tengo me da mucha ansiedad los espacios cerrados. No levantes tu mano, pero ¿alguno de ustedes tiene claustrofobia? ¿Has estado en una situación así? Es un miedo que podemos tener. Siguiente miedo, agarofobia, que es lo contrario. Miedo a los espacios abiertos, miedo a la multitud. Hay quienes les da miedo, ¿verdad? Y dicen, no es que le tenga miedo a salir, es que soy hogareño, ¿no? Pero a lo mejor hay ese miedo, ¿verdad? De espacios abiertos, de demasiada libertad, ¿no? La siguiente es, yo creo que estas va a haber más, la zoofobia. Esto es miedo a los bichos. ¿Alguno de ustedes tiene miedo a los bichos? Ok, más específico, miedo a las cucarachas y luego tienen alas. ¿Por qué? Y se te avientan, o sea, has visto que pareciera que tienen mente y se te avientan, ¿no? Bueno, algunos tienen miedo a las arañas, ¿verdad? Una aracnofobia, ¿verdad? Una fobia en particular. Pero sí, regularmente como que no convivimos mucho con los bichos. Pero ahí está, algunos tienen miedo a los insectos. La hematofobia, miedo a la sangre. Bueno, algunos de nosotros nos desmayamos cuando nos sacaban sangre en la primaria, ¿recuerdas? Te daban una paletita porque te estabas desmayando. A mí en particular me da mucho miedo la sangre. Yo no serviría para ser doctor. El día que nació mi hijo en el parto, pues te visten, ¿verdad? Con cierta ropa como médico para poder pasar. Entonces uno de los médicos me dice, ven. Y me estaba explicando ahí un par de cosas y le dice el otro, es el papá, no es estudiante. No, yo estaba desmayando ahí. No sirvo para eso. Ok, siguiente miedo. Dentofobia, miedo a ir al dentista. ¿Algunos de ustedes tienen miedo a ir al dentista? ¿O escuchas el ruido? ¿No? Algunos tienen miedo al dentista, ¿verdad? Y creo que una de las que todos podríamos decir, todos tenemos algún tipo de miedo. Necrofobia, miedo a la muerte. Es más, algunos tenemos miedo de morir de cierta manera, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo de morir ahogada, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo de morir una muerte violenta. Hay gente que tiene miedo de morir sola, ¿verdad? De morir en soledad. Es un miedo real. Todos tenemos miedo a algo. ¿Qué te atemoriza a ti? El día de hoy, en el estudio de Isaías 41, en varias ocasiones Dios le dice a su pueblo, no tengas temor. ¿Por qué razón el pueblo estaba atemorizado? La razón es que el pueblo al que se dirige Isaías en el capítulo 40 en adelante, aunque la audiencia inmediata son Ezequías y el pueblo de Israel antes del exilio, las palabras de Isaías en el capítulo 40 en adelante se dirigen a aquella parte del pueblo que sobrevivirá al exilio y que regresará a la tierra de Israel. Y están atemorizados. Están llenos de preguntas, incluso de quejas y amargura. Se han preguntado, ¿por qué Dios permitió el exilio?
¿Será que Dios no tuvo cuidado de nosotros, se ha olvidado de nosotros? ¿Será que Dios no tiene poder suficiente y los dioses de Babilonia son más fuertes? ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, el Señor aborda en el capítulo 40 este temor. Mira el capítulo 40, verso número 27. Les dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga ni con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Es decir, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué piensas que te ha abandonado? El Señor aborda sus temores y les dice: no pienses de esa manera. Así comienza el capítulo 40. Consolaos, consolaos. Tu pecado ha sido perdonado. Es tiempo de volver a casa. Yo voy a manifestar mi gloria. Babilonia no es nada. Yo prepararé el camino para que vuelvas a casa. Pero Israel está desconfiado. El pueblo está dudoso de si Dios realmente le ama. Y es por eso que el capítulo 41, hasta por ahí de capítulo 47, un poco más, estos capítulos son una polémica entre Dios y los dioses. Son capítulos muy reconocidos en Isaías, donde básicamente Dios llama a las naciones vecinas de Israel y a sus dioses los llama a la corte. Y comienza una disputa con estos dioses, porque quiere Dios demostrar que hay un solo Dios. Todos estos dioses son vanidad. Él es el Dios verdadero, con el propósito de que su pueblo pueda confiar en Él. El Señor, a través de todos estos capítulos, le va a decir a Israel las siguientes cosas. Número 1, no, el exilio no fue un descuido, fue una disciplina. No es que los dioses de Babilonia son más fuertes que el Dios de Israel, es que el Dios de Israel levantó a Babilonia y permitió el exilio. Él fue. Así que no es un descuido ni falta de amor, fue una disciplina por su pecado y su rebelión. Número 2, el mismo Dios que tiene el poder para levantar a Babilonia y usarla como un instrumento de disciplina, es el mismo Dios que levantará a Ciro el persa, el gobernante persa que va, dice Isaías, desmenuzar a las naciones. Y de esa manera Dios va a abrir el camino para que el pueblo regrese a la tierra prometida. No, Babilonia no es nada. Las naciones, ¿te acuerdas la semana pasada? Las naciones le son como una gota de agua que cae de un balde. Él toma el polvo de la tierra con 3 dedos. Es Dios quien levantará a Ciro y abrirá el camino para manifestar su gloria. Y número 3, este es mi pueblo elegido. Y el plan de rescatar al mundo a través de su siervo Israel sigue en marcha. Dios es fiel. Eso es lo que hará el Señor al demostrar que Él es el verdadero Dios. Así que, ¿qué te parece si oramos, si leemos el capítulo 41 completo y oramos y luego solo observamos algunas cosas? Pensando en esto, que el capítulo 41 abre la sesión de la corte, ¿ok? Dios está llamando a las naciones y a sus ídolos a contender y a debatir para demostrarles que Él es el único Dios verdadero. Mientras leemos, te pido un favor, hagamos una tarea. De hecho, no solo hoy. ¿Te puedo dejar esto de tarea para las siguientes semanas? Si quieres hacerlo, yo lo hice así. Con un color o con un lápiz puedes circular, subrayar cada vez que aparezca un texto donde Dios se manifiesta como el Dios de Israel. Vas a encontrar mucho estas frases. Yo soy tu Dios. Yo soy el Santo de Israel que te rescaté. Yo soy quien te escogí. Yo soy quien. Vas a encontrar muchas frases así en toda esta sección del 41, pero también de los demás capítulos. Entonces vamos a leerlo. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata.
Lo siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de mi amigo Abraham. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados y reducirás a tamo. Los aventarás y los llevarás al viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dice: dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de tiempo atrás y diremos: ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Padre Celestial, danos entendimiento esta mañana para meditar en tu palabra. Transforma nuestro corazón y, Señor, aborda nuestros temores con tu palabra. Santifícanos y límpianos. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús. Amén.
Muy bien, podemos dividir este capítulo en tres partes. Del verso 1 al 7, el Señor confronta a las naciones gentiles, las naciones que llama las naciones más allá del mar. Las confronta y las llama a un debate. Les dice, preparen sus argumentos. Vamos a debatir. Luego, del verso número 8 al verso número 20, que es la sección más larga, el Señor anima a su pueblo y les da varias razones, leímos, ¿verdad? ¿Por qué no deben temer? ¿Por qué pueden confiar en Dios? Y luego, en la última sección, tenemos del verso número 21 al 29, el Señor una vez más confronta a las naciones, pero se dirige hacia los ídolos. Por eso les dice a los dioses falsos, a ver, hablen, digan algo, enséñenos qué es lo que sucederá. Pero no puedo escucharlos porque no dicen nada. Así que es una polémica entre Dios y los dioses. Ok, entonces en la primera parte, en la confrontación con las naciones, ¿qué está sucediendo? Bueno, como decía, como en una especie de corte, el Señor llama a testigos e invita a las naciones a hacer un debate con Dios. Les llama a, primero, guardar silencio y luego preparar sus argumentos. Y lo que el Señor les dice, comienza el Señor, después de pedirles que guarden silencio, el Señor comienza la polémica con sus argumentos, una serie de preguntas retóricas. Y estas preguntas giran en torno a una persona en especial que Dios va a levantar para derrotar a las naciones. Déjame leerte en la NTV lo que dice el verso número 2. Dice, ¿quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada, este príncipe del oriente, reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como si fueran paja en el viento. Entonces el Señor está hablando de algo que Él va a realizar. Algo que va a estremecer a todas las naciones. El Señor va a levantar a un rey. ¿Pero quién es este rey? Bueno, algunos comentarios opinan que este rey pudiera ser Abraham. Porque en el Antiguo Testamento, Abraham fue llamado de la tierra del oriente, de la tierra de Ur de los Caldeos, a seguir al Señor. Y Dios le prometió que un día su familia sería una bendición sobre todas las familias de la tierra. Entonces algunos dicen, es Abraham. Pero como que no encaja mucho en el contexto. Así que la otra parte de los comentaristas creen que este hombre es Ciro, el rey persa. Encaja muy bien con el contexto por la siguiente razón. En los siguientes capítulos directamente se va a mencionar que Dios levantará a Ciro, sorprendentemente, como su ungido. Esto es un shock para la audiencia de Isaías. Verás, las únicas personas a las que se ungían, ¿qué es ungir? Es poner aceite que representa la autoridad de Dios o la capacidad de Dios para realizar una tarea o cumplir un rol específico. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes, los profetas, los sacerdotes. En Israel. Pero veremos en unos capítulos más, si no me falla la memoria, es capítulo 45, el Señor llama a Ciro, el rey persa, su ungido. Significa el Mesías. Dios está llamando a Ciro Mesías, una especie de salvador, un pastor. Pero ¿cómo es posible que Dios llame ungido a un rey pagano? Y bueno, en la historia eso va a suceder. No ha sucedido en el momento en que lo dice Isaías, pero va a suceder. Ciro el persa se va a unir con los medos y en este imperio dirigido por él va a acabar con Babilonia de una manera sorprendente. Y así pondrá bajo su dominio a todas las naciones de alrededor. ¿Por qué razón Ciro tuvo la capacidad de hacerlo? Porque dice aquí que Dios le dio la autoridad. De hecho, en el libro de Esdras se nos narra que Ciro el persa le pidió a todas las naciones que habían sido conquistadas anteriormente que volvieran a su tierra.
y que adoraran a sus dioses y pidieran por el Dios, por el imperio persa. Pero especialmente en Esdras nos dice que le dijo a los judíos, vayan, porque Dios me dijo que regresen a su tierra y que construyan un templo para Él. Fue Dios quien me dio la autoridad y Dios me dijo que regresen. Así que esta es la manera de decirle a su pueblo que no, los ídolos no son dioses, los reyes humanos no son dioses. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. Es el Dios que levantó a Babilonia para disciplinar a su pueblo y es el Dios que puede levantar a Ciro el persa para abrir un camino para que su pueblo vuelva a casa. Bueno, no lo vamos a ver en este momento, creo que es más apropiado verlo más adelante en los capítulos que siguen, pero Dios puede usar instrumentos inusuales para su obra y propósito. Eso no significa que Dios está de acuerdo con esos instrumentos, pero Dios es soberano y puede utilizar incluso a un rey como Ciro para cumplir su voluntad. Aun si éste no se da cuenta, aunque en el texto bíblico Ciro está consciente de que Dios le ha llamado. Pero hay muchas otras historias de reyes que no conocen a Dios y sin embargo cumplen su voluntad. ¿Por qué? Porque ¿quién está a cargo? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién está a cargo? Está a cargo el Señor. Ahora, ¿cuál es la respuesta de las naciones? Responden al anuncio de que Dios va a levantar a Ciro el persa. Su respuesta es: hagamos ídolos. Es decir, en esta polémica, en este diálogo, en este debate, Dios llama a la corte, a las naciones, y comienza Dios diciendo: ¿quién levantó a Ciro el persa? ¿Quién le dio poder de desmenuzar a las naciones? Fui yo, el primero y el último. Ok, su turno, ¿qué van a hacer? Y ellos lo que dicen es: hay que esforzarnos, hay que hacer ídolos. Por eso en el verso número 6 dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y al que alisaba con el martillo en el yunque. Su única manera de responder a las palabras de Dios es: hagamos ídolos. Pero ¿notas la ironía? ¿Cómo vamos a defendernos? Hagamos dioses que nos protejan. Y es más, dice aquí de una manera muy irónica, que ese es el tono de Isaías. Dice: ¿cómo quedó la herradura? Quedó muy bien. Ok, ponle un clavo para que no se caiga. Esos son los ídolos. Dioses que hay que proteger para que no se los roben. Eso es lo que señalaban los primeros cristianos, sobre todo en el siglo II, cuando criticaban al Imperio Romano y sus dioses. Cuando se les cuestionaba a los cristianos por qué no adoraban a otros dioses y solo al Dios verdadero, algunos cristianos escribieron valientemente, con mucha capacidad: los dioses de ustedes los tienen que cargar para transportarlos de un lugar a otro. Los dioses de ustedes los tienen que proteger de que no se los roben. Los tienen que mover de un lugar al otro. Estos dioses, como dice bien el salmista, tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no escuchan. En contraste con el Dios de Israel, dice el verso 4, ¿quién es el Dios de Israel? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. ¿Qué significa esto? Que los ídolos que los tienen que forjar, ¿okay? Tienen que tomar un pedazo de metal o de madera y cortarlo y darle la forma. Tienen que crearlos y protegerlos. El Dios de Israel no tiene origen. No hay un momento de la historia donde comenzó a existir y no hay un momento de la historia donde dejará de existir. Este Dios no es como el mundo. Trasciende a la creación. Es el inmortal, infinito en todos sus atributos, omnisciente. A Dios no le puedes enseñar o aconsejar, aunque a veces inútilmente le decimos qué hacer. Dios todo lo que sabe siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá, porque Él es eterno. Como bien cuando Dios se reveló a Moisés, ¿verdad? En Éxodo, cuando entró a la cueva y Dios le dice: quítate tus sandalias.
El piso que tocas es santo. El Señor le dice a Moisés, yo he oído el llanto de mi pueblo, yo escucho, no como los ídolos, ¿verdad? He oído el llanto de mi pueblo y voy a rescatarles. Moisés dice, bueno, pero si voy, ¿quién les digo que me mandó? Porque no me van a creer. Y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy, te envía. Así les vas a decir, yo soy, me envió a decirles esto. ¿Qué significa yo soy? De donde más adelante surgió durante la historia de la traducción bíblica, surgió el nombre ya sea Yahweh, Yahvé o Jehová. Surgió precisamente de este nombre especial, el nombre de Dios que no conocemos, que es impronunciable, que significa que Él es eterno, que Él es por siempre. Él es el gran yo soy. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Este es Dios. Y este es el mismo Dios que después de llamar a pleito a las naciones, inmediatamente le dice a Israel en el verso 8. Pero tú, ¿qué les dice? Pero tú, Israel, tú eres mi siervo. Jacob, yo te escogí. Tú eres la descendencia de mi amigo Abraham. Yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Dios está abordando los temores, angustias y preocupaciones del pueblo y les está afirmando en su identidad. Les está recordando quiénes son. Son la descendencia de su amigo Abraham. Entonces, algunos nombres claves aquí, ¿verdad? Abraham, Jacob, Israel. ¿A qué apelan estos nombres? A una historia de gracia, a una historia de rescate, a una historia de la fidelidad de Dios en el pasado que se estaba extendiendo al presente y que se extendería incluso al futuro. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó su amigo, lo llamó a salir de la tierra de sus padres, a seguirle y le hizo una promesa. A través de tu familia, Abraham, yo voy a hacer un plan de rescate y a través de tu familia yo voy a salvar, voy a bendecir a todas las naciones. Así que Dios básicamente le está diciendo a Israel, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo crees que te voy a abandonar? Si eres la descendencia de mi amigo con quien hice un pacto. Y yo voy a cumplir mi promesa. Y yo le dije a mi amigo Abraham, somos compañeros de pacto. Y yo le aseguré, yo le prometí que te iba a bendecir y que a través de ti iba a bendecir a todas las naciones. No tienes que tener temor. Tú eres mi siervo, yo te escogí. No me escogiste tú a mí. Yo me comprometí contigo y yo te elegí a ti. Probablemente Isaías está haciendo referencia a los varios pasajes en Deuteronomio donde una y otra vez el Señor le dijo a Israel que les había elegido, no porque fueran el pueblo más grande o la nación más grande, sino porque les amó y porque amó a los patriarcas y les hizo una promesa. Lo que pasa es que amor en nuestro contexto lo reducimos a sentimientos. Pero en la Biblia amor significa amor leal. Me comprometí con ustedes, les amo y voy a cumplir mi promesa. ¿Cuál promesa? Eres mi sirviente, Israel. Entonces aquí va otra cosa que vale mucho la pena que la tengas ahí en mente mientras estudiamos Isaías a lo largo de las siguientes semanas. ¿Por qué en estos capítulos se insiste en que Israel es el sirviente de Dios? Porque Israel tiene un rol que cumplir en el mundo. El rol al que Dios llamó a Israel es ser luz a las demás naciones. Lo vamos a ver en uno de los próximos capítulos. Dios escogió a Israel para revelarse al mundo. Y esa es la manera en la que Dios le está diciendo a Israel, yo voy a cumplir mi promesa de hacerte mi sirviente para que todas las naciones me conozcan a través de ti. Entonces toma nota de eso, porque veremos más adelante cómo eso tiene que ver con Jesús, el siervo sufriente del Señor. ¿Okay? Pero este es Israel. Dios va a cumplir su promesa. Entonces, varias razones de por qué no deben de tener miedo. Yo anoté algunas aquí. Número 1, no deben de tener miedo porque la presencia de Dios está con ellos. Dios se comprometió a estar con ellos. Eso es lo que dice el verso 10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes,
Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Entonces no tengas miedo porque yo me he comprometido a estar contigo. No creo que exista. No creo que exista nada que más pueda traer aliento a un corazón que tiene temor que escuchar que Dios está conmigo. Yo quiero que tomes solo un momento para que consideres estas palabras, porque a veces decimos, bueno, sí, el Señor está conmigo, es decir, me ayuda cuando a veces tengo problemas. No, 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 no. Dios está siempre contigo. Aún en los momentos donde ya sea las circunstancias, el pecado, las situaciones difíciles nos hacen sentir que Dios está lejano. Dios, este Dios trascendente, el que es el primero y el último, es también un Dios que se ha hecho cercano. Es un Dios que está con nosotros, que se compromete a estar con nosotros en toda situación. Así que qué reconfortante saber que la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Nos recuerda el Señor Jesús que dijo en Mateo al final a los discípulos: he aquí yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es verdad, familia, esto es verdad. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Por qué más no deberíamos tener temor? Porque no solo me promete su presencia, Dios me promete defender su causa en mi vida. No mi causa, sino su causa en mi vida. Por eso dice en el verso 11 en adelante, dice: ¿vas a buscar a los que se enojaron contigo? O sea, Babilonia, las naciones de alrededor, vas a buscarlos y no los vas a encontrar. Yo me voy a encargar. Yo voy a abrir el camino y cuando tú salgas no tengas temor, porque a lo mejor tienes temor, te los vas a encontrar estos bullies, ¿verdad? No van a estar, porque yo me voy a hacer cargo. Yo estoy contigo, no tengas miedo. Yo voy a cumplir mi promesa. Aquellos que te hacen la guerra no estarán ahí, dice el verso 13. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Bueno, en la cultura bíblica, la diestra, así se pensaba, que la diestra era la que representaba poder, autoridad. Entonces, ¿qué significa te sostengo de tu mano derecha? ¿No? Dices, ¿y si soy zurdo? No te preocupes. Se entiende, ¿verdad? Es simplemente una descripción. No tengas miedo si eres zurdo. Entonces, te sostengo de tu mano significa simplemente eso. No te voy a dejar caer, no te voy a dejar. Aquí estoy, ¿verdad? Como cuando, si eres papá, vas a entender, ¿verdad? Hay miedos que los hijos no pueden vencer más que con la presencia del papá o la mamá ahí, ¿verdad? Y que es una de las cosas más reconfortantes que quizás escuchaste de niño o que tus hijos han escuchado, cuando simplemente le dices: aquí estoy, todo va a estar bien, aquí estoy. Eso es reconfortante, ¿verdad? Y es real también. Dios nos sostiene con su mano derecha. Si hay dificultades, Dios promete: yo te voy a ayudar, no tengas miedo. Por eso le dice en el 14, una razón más de por qué no tienen que tener miedo. Porque Dios nos va a capacitar para enfrentar las dificultades. Porque Dios nos promete su presencia. Porque Dios promete que llevará a cabo, defenderá su causa en nosotros. Porque Dios también nos fortalece para enfrentar las dificultades. Dice el 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Dice, no, pues ya me dijeron gusano aquí. Aunque sea me hubieran dicho gusanito, ¿no? Bueno, ¿qué significa? Significa que Dios les dice: yo sé que te sientes como un gusano, te sientes insignificante. Pero aunque seas insignificante, lo que necesitas saber no es otra cosa, sino quién está de tu lado. Aunque tú seas insignificante, tienes al Dios que es el Santo de Israel, que es el Creador, que está por encima de los dioses y los reyes, que no son nada, son polvo a comparación del Santo de Israel. Él está contigo. No te preocupes si eres insignificante.
Yo estoy aquí, te voy a sostener. Entonces sí, los gusanos son insignificantes, eso es cierto. Yo creo que nadie tendría miedo a un ejército de gusanos, a menos que tengas gusanofobia, ¿no? Pero nadie le tiene miedo, ¿verdad? De hecho, probablemente somos culpables de nuestra infancia de haber hecho algunas cosas crueles con varios gusanos, ¿verdad? Pero si te sientes insignificante en lo que estás viviendo, quizás nos gustaría que Dios nos dijera, no tengas poca autoestima, pero no nos dice eso, nos dice, sí, puede que seas insignificante a comparación de lo que estás enfrentando, pero eso no es problema para mí, porque tú eres valioso para mí. Para mí, tú eres valioso. Yo te voy a defender. Por eso, estas dos palabras, Redentor y Santo de Israel, son tan importantes. ¿Qué significa Santo de Israel? Bueno, Santo de Israel es el título que a Isaías más le encanta usar para hablar de Dios. A partir del capítulo 6, Isaías comienza a llamar a Dios el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro del tercer tipo, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Recuerdas cuando tiene esta visión y ve a Dios sentado en el trono, ¿verdad? Están llorando todos porque murió el rey Usías. ¿Qué vamos a hacer ahora? Era un buen rey y de pronto tiene una visión. Dios está sentado en el trono, aquel que está por encima de todos. Y entra en pánico, ¿verdad? Mis ojos han visto al rey y yo soy hombre de labios inmundos y vivo entre pueblo de labios inmundos. Sus ojos vieron al rey, el Santo de Israel. Así que, ¿cuál es el temor que echa fuera todo temor? El temor de Dios. El ver que Dios es santo, majestuoso, glorioso, incomparable, trascendente, todopoderoso. Y que ese Dios me conoce, se preocupa por mí y me dice, tranquilo, aquí estoy. Te voy a agarrar, no te preocupes. Te ofrezco mi ayuda. Bueno, si eso no hace algo en tu corazón y mi corazón, Él es el Santo de Israel, pero también Él es el Redentor. ¿Y qué significa que Él sea el Redentor? Esto en la Biblia se le llama el pariente redentor. ¿Okay? Por la estructura patriarcal de la sociedad, si algún miembro de la familia caía en pobreza, en esclavitud, o una mujer enviudaba, ¿verdad? El pariente redentor era el pariente más cercano con todos los recursos que estaba en la obligación de defender a su pariente y pagar su deuda para librarle de la esclavitud. Dios es el redentor. Les dice, yo soy tu pariente cercano, yo tengo recursos suficientes, yo te voy a rescatar. No importa tu problema, yo voy a rescatarte, yo soy tu protector. Y por eso en el verso 17 al verso 20 les dice, los afligidos y los menesterosos buscan aguas. Seca está de sed su lengua, pero yo los voy a escuchar. Está comparando a Israel en el exilio como hombres que no han tomado agua en un tiempo y están sedientos. Y lo que Dios les dice es, yo voy a escuchar tus oraciones. Y no solamente te voy a dar de beber, voy a cambiar todas tus circunstancias. Aunque sean tan árido como el desierto, yo voy a convertir el desierto en un bosque lleno de vida. Porque no importa si estás viviendo una circunstancia tan árida como el desierto en el que dices, esto es imposible, no hay salida. Estoy cansado y sediento. ¿Cómo dice el meme? Jefe, estoy cansado de tanto viajar como gorrión, dice por ahí, ¿no? El meme. Estoy sediento. Bueno, Dios responde a este pueblo. Yo no tengo problema si hay un desierto. Yo lo puedo hacer un bosque. Yo puedo resolver una situación imposible. No tengas miedo. Confía en mí. ¿Qué te atemoriza? Considéralo en estos últimos minutos antes de terminar. Y bueno, la última sección que leímos es muy similar a la primera, ¿verdad? Es una polémica entre Dios y los ídolos. Y solo algunas cosas que se pueden destacar es que en esta polémica, dice el 21, a ver, dioses, ídolos, aleguen su causa. Va.
Micrófono de su lado. Presenten sus argumentos y sus pruebas. Y muy irónico, el Señor les dice, a ver, traigan su evidencia, anúncienos lo que va a suceder en el pasado, lo que ha sucedido en el pasado, anúncienos lo que vendrá en el futuro. Vengan, dennos información. Hasta yo voy a creer en ustedes si me lo demuestran. El Señor está siendo muy irónico aquí. Denos nuevas. Es más, hagan algo bueno, malo, lo que sea, y creeremos en ustedes. Me recuerda mucho al profeta Elías en su polémica contra los profetas de Baal, ¿verdad? Cuando el profeta Elías los enfrenta, pone el altar, llena de agua el altar y le pide al Señor que consuma el sacrificio. Y al instante el Señor consume el sacrificio. El turno de los profetas de Baal, están ahí orando y haciendo rituales y cortándose el cuerpo y nada pasa. Y bueno, yo creo que Elías era mexicano porque tenía humor negro. Y lo que le dice es, ¿y dónde está Baal? A ver, ya sé. Dejó su teléfono a un lado, no contesta, ¿verdad? Ya sé, fue al baño. Literal, eso es lo que le dice, fue al baño y por eso no contesta. Bueno, así pienso que el Señor está diciéndoles y mostrando de esa manera, ridiculizando a los ídolos. Y por eso hace al final unas preguntas. ¿Quién anunció todo desde el principio? Todo este acto de redención y salvación y que Ciro sería levantado. ¿Quién lo anunció? ¿Quién lo proclamó? ¿Los ídolos? No, porque tienen boca y no hablan. Porque hay que estarlos llevando de un lugar a otro. Pero yo soy el primero, el que enseñé estas cosas. Todos los ídolos son vanidad, no son nada. Así que sí, al final hay una advertencia, ¿verdad? Y la advertencia es, no confíes en los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que yo ponga en el lugar de Dios en mi vida. Aquella persona, aquella circunstancia, aquella cosa que quiero que sea Dios en mi vida, que no es Dios. Es un ídolo falso, es un Dios falso, es una ilusión. Nunca dará lo que promete. Pero Dios, el Santo de Israel, te ofrece su ayuda. ¿A qué le tienes temor? Todos tenemos temor a algo. No todo temor es malo. Hay un temor que Dios pone en nosotros para protegernos de un peligro, ¿verdad? Está mal aventarte al mar si no sabes nadar, ¿verdad? Es un temor saludable. Pero hay temores que nos llevan al pecado. Hay temores que nos llevan a actuar precipitadamente. Hay temores que nos llevan a dar la espalda a Dios. Hay temores que nos llevan a la queja y a la amargura. Y esos temores tienen en su raíz falta de confianza en Dios. Falta de creer que Dios es suficiente. Algunos solteros, por su temor a no casarse, toman decisiones que afectan su vida. No toman buenas decisiones de con quién han de casarse por ese temor. Hay papás que por su temor a que sus hijos no sean obedientes, se vuelven duros con ellos, los lastiman. Hay personas que por su temor al futuro comienzan a hacer del dinero y del estatus un ídolo. El temor nos puede llevar a tomar decisiones que nos alejan de Dios. ¿A qué le tienes temor? El Señor te dice, no temas. Yo soy tu Dios que te ayudo. Siempre te sustentaré. Y eso es verdad en Jesús. Jesús es aquel que verdaderamente el día de hoy puede suplir todas nuestras necesidades. Él es el gran yo soy. No tengas temor. ¿Necesitas dirección? Jesús te dice, yo soy el buen pastor.
Necesitas luz. Jesús te dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Necesitas vida. Jesús es el pan de vida. El que cree en Él nunca tendrá hambre jamás. Necesitas conocer el verdadero camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, ¿verdad? El que cree en Él va a encontrar la verdadera vida. Me siento muerto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Él es todo lo que necesitas. Ese es Jesús. No tengas temor. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido orar, alabarte. Gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo que nos regalas para considerar, Señor, que tú quieres enfrentar nuestros temores, para que nuestra confianza solo sea en ti, Señor. Si hoy alguien necesita arrepentirse, Señor, de cómo sus temores le han llevado a alejarse de ti, a dejar de confiar en ti, te pido que tú hoy puedas hablar a su corazón estas palabras y le permitas poner su mirada en ti, le permitas recordar que su identidad está en ti. Te lo pido por favor, en tu nombre. Amén.